Trabajo de mesero desde los 18, pero nadie te prepara para servir copas en un lugar donde la gente entra sin saludar y sale sin ser contada. Me llamo David, y lo que te voy a contar pasó hace unos años, en un bar clandestino de Tepito, de esos que abren cuando las cortinas de los negocios legales ya están cerradas y las patrullas hacen la vista gorda. El bar se llamaba La Penumbra, no tenía letrero ni anuncios, solo una cortina metálica que subía a partir de las 11 de la noche y bajaba cuando salía el sol. Yo entré a trabajar ahí porque mi tío conocía al dueño, me pagaban en efectivo, todos los días, y nunca preguntaban por papeles ni experiencia, solo tenías que ser discreto, y yo lo era. La primera vez que entré, me sorprendió ver que el lugar estaba bastante bien armado. Luces tenues, mesas con velas, música suave y whisky de marcas caras. Lo atendía pura gente de lana, pero con ropa corriente. Era gente que no quería ser vista, que hablaba bajito y siempre pagaba en efectivo. Nunca pedían factura. Yo no sabía exactamente qué era lo que hacían, pero todos se conocían entre ellos. Y todos sabían que ahí no se hablaba de negocios. Esa noche llegaron 12. Recuerdo el número porque mi compañero, Chema, hizo un comentario al respecto. 12, como los apóstoles, dijo riéndose, mientras limpiaba vasos. Entraron juntos, hombres y mujeres, de unos 30 a 50 años, todos con el mismo semblante duro, algunos con tatuajes discretos, otros vestidos como si vinieran de una boda, pero todos con un aire de autoridad. Se sentaron en la mesa del fondo, nadie más entró después de ellos, y nadie más estaba en el bar, salvo Chema, el portero, yo, y la señora Irma, que lavaba los platos en la cocina. Al poco rato, Chema se fue a fumar. Yo me acerqué a la barra para preparar unos tragos. Apenas terminaba de acomodar las copas cuando escuchamos los disparos. No uno, varios, 3, 4, tal vez 5. Me tiré al piso instintivamente, el corazón martillando dentro del pecho. Desde donde estaba, podía ver el suelo detrás de la barra. Las luces seguían prendidas, y la música aún sonaba. Nadie gritó. Eso fue lo raro. Ni un solo grito, solo los disparos, y luego el silencio. Me levanté despacio. Chema no había regresado. Caminé hacia la mesa del fondo. No había nadie, ni uno solo, ni las copas, ni las botellas, solo una mancha oscura bajo una de las sillas. Volteé a ver a Irma, que había salido de la cocina con el trapo en la mano. Tenía la cara blanca como papel. ¿Qué pasó?, le pregunté. Yo no vi a nadie salir. Revisamos todo el bar. El portero no estaba, Chema tampoco. Las cámaras de seguridad, porque sí había, estaban apagadas, literalmente apagadas, desenchufadas. Al día siguiente, fui a ver al dueño. No me quiso recibir. Me dijeron que se había ido de viaje. Cuando le conté a Irma que quería ir a la policía, me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para su edad. No hagas eso, hijo. Aquí nadie habla de esas cosas. Mejor olvida lo que viste. Pero no podía. Esa noche, después del cierre, volví al bar. Había algo que me quemaba por dentro, una necesidad de entender qué demonios había pasado. Revisé la mesa del fondo otra vez. Bajo una de las sillas encontré algo que no había visto antes, un anillo de oro con un escudo grabado. Era fino, como de logia o alguna organización rara. Me lo guardé, sin saber exactamente por qué. Esa fue la primera noche que me siguieron. Un tipo con lentes oscuros, aunque era de noche. Lo vi parado frente a la tienda de abarrotes cuando salí del metro. No hacía nada, solo estaba ahí. Al día siguiente, era una mujer, con un paraguas abierto aunque no llovía, parada frente a la vecindad donde vivía. Siempre distintos, siempre callados. Intenté ignorarlo, pero después empezaron las llamadas. Al principio eran silenciosas, luego una voz. «Sabemos quién eres». Colgué, cambié el chip del celular, cambié de casa, renuncié al bar. Pasaron los días, no dormía, me sentía observado todo el tiempo. Pensé en tirar el anillo, pero algo me decía que era la única prueba que tenía. Una noche me armé de valor y fui a Tepito otra vez. Busqué entre los negocios, pregunté por el bar. Nadie me quiso decir nada, pero una señora me dijo que el local había sido clausurado. Ese lugar estaba maldito, me dijo, con los ojos bien abiertos. Desde que se llevaron a esos 12, nadie ha querido volver a abrir ahí. ¿Quién se los llevó? Hombres armados, de esos que no preguntan. Fui a la alcaldía a buscar reportes. Nada. 0 registros de tiroteos esa noche en esa zona. Ni denuncias. Era como si todo se hubiera borrado. Pero yo lo viví.
y alguien más también, porque unos días después, Chema me encontró. Me esperaba afuera de un Oxxo, como si supiera que pasaría por ahí. Estaba demacrado, con ojeras profundas. «No sabes lo que hiciste», me dijo, antes de soltarme un sobre cerrado. «Te buscan porque piensan que sabes algo, pero ninguno de nosotros sabía nada, solo nos usaron». «¿Quiénes?» «Los de arriba, los que mandan. Esos 12 no eran cualquiera, eran parte de algo, un pacto que se rompió. Yo no quiero seguir huyendo». Le pedí que me explicara más, pero solo se fue caminando, sin voltear atrás. El sobre tenía fotos, de los 12, algunas en blanco y negro, otras recientes. En todas, estaban juntos, en oficinas, en comedores, en salones que parecían de hoteles caros. Uno de ellos, reconocí después, era un exfuncionario que había desaparecido meses antes. Otro, un empresario del norte que había salido en las noticias. Todos estaban conectados. Esa noche, cuando llegué a casa, la puerta estaba abierta, no forzada, solo abierta. Todo en su lugar, menos el anillo. Lo habían tomado, y habían dejado algo en su lugar, una hoja con solo una frase: «No vuelvas a buscar». Me fui de la ciudad, cambié de nombre, dejé de usar redes sociales. Ahora vivo en un estado del sur, donde nadie me conoce. No he vuelto a trabajar en bares. Me gano la vida lavando coches y vendiendo dulces en la calle. Nadie me molesta, nadie me sigue. Pero cada tanto, llega un sobre, sin remitente, con una foto, siempre una diferente, siempre con alguien nuevo al fondo. Yo, en un mercado, caminando por la banqueta, sentado en un parque. No dicen nada, solo las fotos, y yo sigo vivo, pero no sé por cuánto tiempo más. Me llamo Beto, tengo 39 años y desde los 17 he trabajado como recolector en Tepito. Aquí la calle es maestra dura, pero justa. Si sabes moverte, sobrevives, si no, te traga. Aprendí a conocer cada esquina, cada bache, cada sombra que se alarga cuando cae la noche. Soy invisible para muchos, los vecinos, los polis, los que pasan en carro con los vidrios oscuros, pero esa invisibilidad es lo que me ha mantenido vivo. Era jueves, pasadas las 9 de la noche. Ya había juntado lo suficiente para llenar el triciclo, pero decidí dar una vuelta más. No porque lo necesitara, sino porque me gustaba andar cuando las calles se vacían y el ruido baja de intensidad. Tepito de noche tiene un eco distinto. Las cortinas metálicas bajadas, el aroma de tacos fríos, el sonido de botellas rodando entre los baches. Es otro mundo. Entré por la calle González Ortega, donde las vecindades tienen los pasillos llenos de tendederos que ya nadie baja. Ahí fue donde vi la caja. Estaba en un callejón sin salida, junto a unos tambos de basura. Era grande, de esas de cartón doble reforzado, y por la forma en que estaba sellada con cinta canela, supe que no era basura común. La moví con el pie. Pesaba, demasiado para ser pura chatarra. Lo primero que pensé fue en cobre, en algún equipo viejo que alguien tiró sin saber su valor. La cargué con esfuerzo al triciclo. Pensé abrirla en mi casa, pero algo dentro de mí no me dejó esperar. La abrí ahí mismo. Usé una navaja oxidada que siempre traigo. La cinta cedió, y al levantar las solapas, el olor me pegó en la cara como un puñetazo. Carne podrida, no de animal, humana. No necesitaba ser doctor para saberlo. El primer bulto era un brazo, aún con el reloj puesto. El segundo, parte de un torso. No grité, no corrí, me quedé ahí, parado, sintiendo como algo dentro de mí se congelaba. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me diera cuenta de que no estaba solo. Detrás de mí, al fondo del callejón, 3 siluetas. No decían nada, solo me miraban. Una de ellas, la del medio, levantó un teléfono. Me estaban grabando, o tomando fotos, o ambas. Me subí al triciclo con la caja aún abierta y eché a rodar. No miré atrás, no regresé a casa, no pasé por las calles de siempre. Me metí en los callejones que solo los que nacimos aquí conocemos, los que huelen a humedad vieja y orines secos, donde ni los polis ni los halcones se meten. Me escondí en la bodega abandonada de Don Lauro, un viejo amigo que murió hace 3 años. Nadie va por ahí porque dicen que se cae. Yo sabía que aguantaba. Cerré con triplay y puse cajas encima. Me dormí a ratos, temblando, viendo la caja en mi mente, como si aún la trajera conmigo. Al día siguiente, intenté regresar por mis cosas, pero ya era tarde. 2 patrullas estaban frente a mi cuartito.
No estaban ahí por mí, había otros, los mismos tipos de anoche, trajeados, sin placa visible. No eran judiciales, ni ministeriales, eran otros, de esos que desaparecen cuerpos y testigos. Me escondí otra vez. Dormí en la azotea de una vecindad donde antes vivía mi tía. De día vendía chicles como si fuera uno más. De noche caminaba, cambiando de callejón como se cambia de calcetines, dejando que el laberinto de Tepito me tragara. Cada tanto los veía, una camioneta gris con vidrios oscuros, una moto sin placas, tipos con lentes oscuros aunque no hubiera sol. Los vecinos empezaron a preguntar por mí. La señora Rosa, la de los tamales, me encontró una madrugada y me dijo que unos comunicadores me andaban buscando. Así les dicen ahora, gente que no pregunta, solo señala y ejecuta. Me dijo que me escondiera bien, que yo no había visto nada, pero yo sí vi. Y lo peor, alguien sabía que había visto. Una noche me refugié en la vieja panadería que cerró en la pandemia. Había un hueco en la pared trasera. Entré y me acurruqué detrás de los hornos oxidados. Dormí unas horas, pero desperté cuando sentí el crujido del triple A. Entraron, con linternas, gente con botas tácticas, no del barrio. Sabían que estaba ahí. No pensé. Salí por la parte de atrás, salté el muro y caí en un patio donde un perro me mordió la pierna. No sentí el dolor hasta varias calles después. Corrí hasta perderlos. No sé cómo no me balearon. Tal vez porque no era el momento. Tal vez porque querían atraparme, no matarme rápido. Conseguí un celular viejo por 300 pesos y le marqué a Toño, un chavo que antes era halcón pero se reformó. Le debía un favor. Me dijo que el que yo había encontrado era el cuerpo de un excomandante que traicionó a una célula, que lo estaban cortando por partes para mandárselo a la familia, pero alguien los interrumpió. Esa caja no debía estar ahí, yo debía estar muerto. Toño me ayudó a salir de la zona. Me llevó en una moto destartalada hasta Vallejo, y de ahí me moví solo, cambiando de casa en casa, escondiéndome en colonias donde nadie me conocía. Me quedé un tiempo en una vecindad de la Doctores, luego en un cuarto prestado en Nesa. No duraba más de 3 noches en el mismo lugar, pero siempre, en algún punto, la camioneta gris volvía. Las botas, los lentes oscuros, las preguntas. Nunca me hablaban, nunca me llamaban. Solo me dejaban claro que no me habían olvidado. Pasaron semanas, luego meses. Me volví un fantasma más de la ciudad, sin papeles, sin nombre, sin casa. Solo yo y mi memoria, la caja, el brazo, el reloj, la cámara y ellos. Hasta que un día decidí que tenía que volver. Tepito no es solo un barrio, es un animal vivo. Si sabes tocar sus entrañas te protege, si no, te escupe. Yo crecí ahí. Fui parte de su piel, sabía cómo colarme por los pliegues donde nadie mira. Volví una madrugada, con gorra y cubrebocas. Fui al callejón, ya no había caja, solo un grafiti nuevo, un ojo con fondo negro. Volví a buscar a Rosa, me abrió llorando, me abrazó como si hubiera vuelto de la muerte. Me dijo que la gente ya no preguntaba por mí, que habían dejado de buscarme hace meses, pero que igual me cuidara. Pasaron 2 días, no vi ninguna camioneta, nadie raro. Decidí quedarme. Volví a dormir en el cuarto de lámina, con el techo que gotea. Lavé mi ropa. Volví a empujar el triciclo por las calles, pero no soy el mismo. Ahora, cada vez que doblo una esquina, espero ver un teléfono apuntándome. Cada vez que alguien me llama por mi nombre, dudo si realmente me conocen. Ya no recojo cajas cerradas, ya no me acerco a tambos, y cada noche, antes de dormir, reviso la cerradura. Me acuesto con el cuchillo en la mano. Sobreviví, pero algo en mí se quedó congelado con esa caja, y a veces, solo a veces, creo escucharla en sueños, volviendo a abrirse. Me llamo Clara. Tengo 46 años, 2 hijos y una vida que, hasta hace poco, iba dentro de lo normal. Vivo en Tepito, en la calle de Peralvillo, casi llegando a Jesús Carranza. Aquí nací, aquí me casé y aquí enterré a mi hija. Su nombre era Melanie. Tenía 17 años cuando me la mataron. Era inquieta, como todos los jóvenes. Le gustaba pintarse el pelo de colores, escuchar reggaetón, andar en la calle con sus amigas. No era una niña mala, Era una chava del barrio, nada más, pero un día se metió con la gente equivocada. Todo comenzó con un tal El Chente,
un chavo que rondaba por el mercado de ropa, ese que se pone los miércoles cerca de la lagunilla. Según me dijeron, era de esos que tienen dinero fácil, que traen moto itálica nuevecita y cadenas gruesas aunque nadie los vea trabajar. Melanie empezó a salir con él, y yo, la verdad, me confié. Me dijo que solo eran amigos. Un día ya no volvió a casa. Fueron 3 días de no saber nada. La policía, como siempre, no hizo nada. Solo me dijeron que esperara, que tal vez se había ido por su voluntad. Pero yo conocía a mi hija. Ella no era de las que se iban sin avisar, no sin su ropa, sin su cargador, sin su perra Chispa, que dormía con ella cada noche. La encontraron en un baldío detrás de la bodega de plásticos. Estaba boca abajo, con el cuerpo golpeado y el rostro irreconocible. La forense me pidió que no la viera. Me la entregaron en una bolsa negra y con eso, según ellos, debía conformarme. Pero no. Yo no iba a quedarme callada, no después de lo que le hicieron. Primero, fui a buscar a las amigas de mi hija. Me dijeron que Melanie les había contado que el Chente la obligaba a cargar cosas, que una vez la hizo entregar una bolsa a unos hombres en la estación Garibaldi. Pensé en drogas, pensé en armas. Me ardía el estómago con solo imaginarla envuelta en ese mundo sin que yo lo supiera. Fui al Ministerio Público de la Venustiano Carranza. Nada. Fui a la Fiscalía de Mujeres. Nada. Me dijeron que si no tenía pruebas, no podían investigar. ¿Pruebas? ¿Qué prueba querían? ¿El cuerpo de mi hija no era suficiente? Me senté frente a la bodega de plásticos, todas las tardes. Me armé con un cuaderno, un celular viejo y una cuenta de TikTok que me ayudó a abrir mi sobrino. Empecé a grabar, a decir nombres, a señalar calles, a contar todo. No importaba si tenía solo 5 vistas, lo que importaba era que no me callaran. Una noche, recibí el primer mensaje. Ya bájale, doña, por su bien. Lo ignoré. A la siguiente semana, rompieron la ventana de mi casa. Después, grafitearon la palabra perra en la fachada. Mi hijo menor dejó de ir a la secundaria. Lo llevé con mi hermana a Iztapalapa, pero yo me quedé. No iba a irme. Sabía que si me iba, la historia de mi hija iba a quedar como la de tantas otras chavas del barrio. Olvidada, archivada en una caja que nunca se iba a abrir. Entonces hice algo más. Imprimí su foto, la más bonita que tenía, en tamaño tabloide. La pegué en cada esquina de Tepito. Con letras negras, grandes, escribí: a Melanie la mataron. Yo no voy a quedarme callada. El video en el que conté su historia, con lágrimas y rabia, se hizo viral. Cientos de mujeres empezaron a compartirlo. Otras madres me buscaron. Una de ellas, doña Rosa, me dijo que su hija también desapareció después de conocer a El Chente. Otra me juró que lo vio meter a una muchacha drogada a un taller cerrado en Matamoros. Y entonces llegaron los periodistas. Me entrevistaron frente a la puerta rota de mi casa. Grabaron los balazos que una madrugada dispararon contra la cortina de mi local de tamales. Mostraron los mensajes que me seguían llegando al celular. La presión creció. La policía, obligada por la exposición, detuvo a El Chente por portación de arma. Nada relacionado con Melanie, pero fue suficiente. En la audiencia, ni lo volteé a ver. Ahora dicen que lo van a procesar, que buscarán nexos con trata, que van a revisar las cámaras, que harán lo posible. No les creo del todo, pero no me importa, porque ya no estoy sola. Tengo a las mujeres del barrio, a las madres que gritan y no bajan la cabeza. Tengo mi voz, mi cuenta de TikTok, mis videos que ya no solo ven 5 personas, sino miles. Tengo mi verdad, y aunque duela, la sostengo con los dientes. Mi hija no era una santa, pero no merecía eso. Nadie lo merece. Y si me buscan para callarme, que lo hagan sabiendo que no me voy a ir. Estoy aquí, en Peralvillo, como siempre, pero ahora con la mirada fija y la voz más fuerte que nunca. Me llamo Ernesto y vendo tacos por las noches en una esquina de la calle Jesús Carranza, en pleno corazón de Tepito. Llevo ahí desde hace más de 10 años, con mi carrito de acero inoxidable y su lona roja parchada con cinta gris. Los de cabeza, suadero y longaniza se me acaban siempre antes de las 3, sobre todo en fines de semana. Y aunque más de una vez he visto broncas, riñas, gente sacando fileros o vendiendo cosas que mejor ni describo, nunca me había tocado algo como lo que pasó ese jueves. Y sí, todavía me cuesta trabajo contar esto sin que me tiemblen las manos. Era un jueves como cualquiera.
El reloj del celular marcaba las 11:37. La calle estaba viva. Sonidos de música reggaetonera lejana, el golpeteo de pasos rápidos, murmullos y hasta uno que otro borracho pidiendo los de pastor bien dorados, jefe. Yo ya tenía el trompo apagado porque a esa hora solo servía lo que quedaba en los trastes calientes. A unos 8 metros, casi frente a la bodega donde venden chamarras piratas, había otro carrito, uno nuevo. Un chavito de nombre Alan lo puso hacía como 3 meses. Vendía gringas y volcanes. Buen muchacho. Educado, sonriente. Nos saludábamos pero nunca hablábamos más allá del ¿qué onda, carnal? Esa noche vi algo que me reventó por dentro. Yo estaba sirviendo unos tacos a una pareja que venía saliendo del metro cuando vi llegar una moto negra, sin placas. Se estacionó justo al lado del puesto de Alan. Bajaron 2 tipos, uno con casco, el otro con gorra. No dijeron nada. Uno se acercó al carrito, el otro se quedó parado junto a la moto, sacando algo del cinturón. Pensé que eran clientes, hasta que vi el primer disparo. Alan cayó como si lo hubieran jalado por los pies. No gritó, solo un golpe seco contra el pavimento. Luego vinieron más tiros, al aire primero, y luego contra 2 morros que estaban comiendo ahí. Los vi caerse también. Uno intentó gatear, el otro quedó inmóvil. La pareja que estaba en mi puesto gritó, pero yo los empujé abajo del carrito. Me agaché también. No quise mirar más, pero escuché cómo corrían los pasos por todos lados. Otros balazos, gritos, vidrios rotos. Luego, como si nada, silencio. Solo el zumbido lejano de una sirena y un perro ladrando en alguna azotea. Me quedé ahí abajo, sin moverme, como 5 minutos. Cuando me levanté, el piso frente al puesto de Alan estaba lleno de sangre. 4 cuerpos. Alan, los 2 morros y otro que no identifiqué. La moto ya no estaba. Fue entonces cuando llegaron los primeros patrulleros. Creí que iban a cerrar la calle, pedir testigos, algo, pero no. Uno de ellos, un tipo gordo con barba, se bajó del coche riéndose. Dijo algo como, ya se había tardado ese pendejo. Luego se puso a hablar por radio, pero no pedía refuerzos, solo decía que el paquete ya estaba entregado. Lo escuché con mis propios oídos. Me temblaban las rodillas. Me metí al carrito como pude y me quedé quieto. Unos minutos después, llegó otro coche, civil, sin logotipos. Bajó un tipo de traje con un folder en la mano. Saludó de puño al policía gordo. Revisaron algo en el celular del tipo de traje. Luego se fueron caminando entre los cuerpos como si fueran costales de basura. Yo no me moví. Esa noche no dormí. Me encerré en mi casa, con las cortinas bajadas, la televisión apagada y la cabeza dando vueltas. Pensé en dejar el puesto, en largarme del país, en hablar con alguien, pero no sabía con quién. A la mañana siguiente, fui por el carrito. Seguía ahí, con un listón amarillo que nadie respetaba. Un vecino me dijo que habían pasado los de la delegación a recoger los cuerpos como a las 3, que los polis ni investigaron, que solo limpiaron por encimita. Una doña me dijo que mejor me callara, que ahí no se metía uno en cosas que no son de uno, pero yo no podía. Esa tarde, fui a comprar una cámara chiquita, de esas que se pueden esconder entre los trastes. La puse pegada a la base del calentador. No me costó tanto disimularla. Esa noche, volví a trabajar. Mismo lugar, mismo horario. Como si nada hubiera pasado. Pero esta vez, estuve atento. Vi cómo una patrulla pasaba cada hora, siempre la misma. Vi cómo un coche gris se detenía frente a la bodega 2 veces, y cómo un tipo bajaba maletines y los entraba por la puerta trasera. Vi como un chavo, el mismo que vi tomando órdenes en la noche del ataque, recogía bolsas negras a las 4 de la mañana. Grabé todo. Durante 3 semanas, cada noche, fui grabando. Conversaciones, movimientos, placas de coches. Hasta grabé a un policía cobrando efectivo directamente de la mano de uno de los tipos del coche gris. Con todo el material, lo copié en una USB. No sabía a quién acudir. Pero recordé a un cliente regular, un tipo callado, de barba y lentes, que siempre pedía tacos de suadero con poca cebolla. Una vez me dijo que trabajaba en un medio digital. Lo busqué. Se llama Eduardo. Le conté todo. Le di la USB. Al principio no me creyó, pero al ver los videos, se quedó en silencio. Me pidió unos días. Me dijo que no hablara con nadie. Pasaron 5 días. El sexto, desperté con la noticia.
un reportaje en YouTube con mi voz distorsionada, imágenes de las cámaras, audios, rostros borrosos, nombres de policías, rutas de lavado de dinero, todo. Tepito se volvió un hervidero. Detuvieron a 6 personas, 2 patrulleros, un jefe de sector, y el tipo del coche gris, que resultó ser funcionario de la delegación. Eduardo me dijo que gracias a eso, su medio había recibido amenazas, que yo debía cuidarme. Me ofrecieron protección, pero no la quise. Sigo vendiendo tacos, pero ya no en Jesús Carranza. Ahora estoy en otro punto, más al sur, nadie sabe dónde, y así quiero que siga. Lo hice porque alguien tenía que hacerlo, porque Alan era un morro que solo quería ganarse la vida, porque no podía seguir viendo cómo mataban gente frente a mi trompo sin decir nada. En esta ciudad, el silencio mata más que las balas, y aunque tengo miedo, aunque sé que pueden buscarme, dormiría peor si no hubiera hecho nada. Y si algún día te comes un taco nocturno en una calle de la ciudad, y ves que el taquero te observa más de la cuenta, no es que sospeche de ti, tal vez solo esté decidiendo si puede confiar en ti. Siempre me pregunté cómo iba a morir. Supongo que todos lo hacemos en algún punto, aunque sea por morbo. Pero lo que nunca imaginé fue que una noche lluviosa en Tepito, vendiendo mis últimas chamarras clonadas, me dejaría tan cerca de conocer la respuesta. Me llamo Jesús, aunque en el barrio me conocen como Chuy el del puesto. Tengo 27 años, vivo en la colonia Morelos desde que tengo memoria, y sobrevivo vendiendo ropa pirata en un puesto móvil que arrastro de esquina en esquina. No es un gran negocio, pero da lo justo para comer, pagar renta, y de vez en cuando invitarle un esquite a Esmeralda, mi vecina. La noche en que todo cambió comenzó con una lluvia densa, de esas que no avisan. Las nubes reventaron justo cuando doblaba por calle Tenochtitlan con mi carrito cubierto de lonas. Nadie en su sano juicio salía a comprar bajo esa tormenta, pero yo no podía darme el lujo de guardar temprano. Estaba jodido de dinero y necesitaba vender aunque fuera un par de gorras para tener algo en el refri. Me refugié bajo un toldo metálico frente a un taller mecánico que cerraba a las 8. Me acomodé en el borde del muro, viendo cómo las gotas rebotaban contra el pavimento resquebrajado, y me puse a contar la mercancía que me quedaba. Unos pasos más adelante, en la esquina de Matamoros y Peralvillo, vi un grupo de muchachos con chamarras negras. Todos se parecían, rapados, tenis blancos brillando bajo los relámpagos. No me eran ajenos. Uno de ellos, un tal Choche, había pasado varias veces por mi puesto. Nunca me saludó, pero siempre me clavaba una mirada que me ponía los pelos de punta. Fue entonces que los vi sacar armas. Primero pensé que eran de utilería, demasiado ridículo para ser verdad, pero no eran de plástico. La calle se encendió de un solo estallido. Primero 1, luego 5, luego 10 balazos en un solo zafarrancho que me dejó congelado. Todo pasó tan rápido que apenas tuve tiempo de agacharme. Sentí algo caliente en la pierna, un ardor profundo. No me di cuenta hasta que vi la sangre manando por mi pantalón, mezclándose con el agua sucia del arroyo. Caí de lado, cubriéndome como pude detrás del carrito. No podía gritar. Nadie gritaba en Tepito durante una balacera. Eso te convertía en blanco. Cerré los ojos, esperando que alguien me rematara, pero el ruido cesó tan abruptamente como había empezado. Silencio, solo la lluvia y mi respiración entrecortada. Escuché pasos, rápidos. Alguien corrió hacia mí. Intenté ver su rostro, pero la luz de la calle se cortó en ese momento, como si alguien hubiera tirado el switch del mundo. ¿Estás vivo?, preguntó una voz. Era una morra, joven, morena, con el cabello recogido en una trenza gruesa. No me conocía, pero me arrastró con fuerza hacia un callejón y me cubrió con una lona como si fuera mercancía. No te muevas, güey. Te voy a tapar la herida. No te duermas. La vi desaparecer entre sombras. No sabía si iba por ayuda o si me había dejado ahí a morir. 15 minutos después, o eso creo, porque el tiempo se volvió un chiste mal contado, llegaron los paramédicos. Me subieron a una ambulancia, mientras un policía me hacía preguntas que no entendía. Solo podía repetir, no vi nada, no vi nada, y era verdad. No vi quién disparó primero, solo vi sombras, ruido, y después sentí el frío del metal quemando mi carne. En el hospital, la cosa se complicó. A los 3 días, mientras me recuperaba, llegó un tipo que no era policía.
Se identificó como periodista independiente. Traía lentes oscuros, pero olía a perfume caro. Me preguntó todo lo que recordaba, insistiendo en los detalles. Yo repetí la misma historia, que vendía ropa, que me refugié por la lluvia, que no vi nada. Cuando se fue, una enfermera me deslizó una hoja con un número. Si vuelves a ver a ese tipo, llama aquí, me dijo en voz baja. El número era del Ministerio Público de la Colonia Doctores. 2 días después, recibí la primera amenaza. Un mensaje escrito con plumón negro en un pedazo de cartón que alguien dejó en la bandeja de mi comida. Sabemos que viste. Cállate. Pedí mi alta voluntaria. No quería terminar muerto entre tubos. De regreso en mi colonia, mi mamá me rogó que me fuera a vivir con ella a Iztapalapa. No quise. Tepito era mi casa, aunque ahora todo me pareciera distinto. La calle no era la misma. Cada esquina me miraba como si me guardara rencor por no haber muerto esa noche. Los que solían gritarme, «Échale, Chuy», ahora evitaban cruzar miradas conmigo. Una tarde, mientras empujaba el carrito de vuelta a casa, 2 sujetos me cerraron el paso. Uno traía la nariz rota y el otro la sonrisa tatuada. «¿Qué viste, mi Chuy?», dijo el de la sonrisa. «Nada», contesté. «Eso esperamos». Se fueron caminando, como si no tuvieran prisa. Esa misma noche, alguien rayó la cortina metálica de mi casa con aerosol. Los sapos se mueren. Fui al Ministerio Público. Me sentaron en una sala donde un comandante gordo y con acento norteño me pidió que hablara de compas. No es para fregarte, solo necesitamos saber si puedes identificar a alguien. Si coopera, lo protegemos. Le conté lo poco que tenía, los chamacos con chamarras negras, los tenis blancos, el apodo de Choche. Él tomó nota con desgano. «Mira, güey», dijo al final, «ya estás en medio. Si te callas, te van a seguir buscando, y si hablas, también. Pero si hablas con nosotros, al menos sabremos por qué te mataron». No dije nada más. Me fui a casa con un miedo que no sabía dónde guardar. Esa noche no dormí. Al amanecer, hice una maleta con lo poco que tenía, y fui a buscar a Esmeralda. Le conté todo. Me abrazó sin decir nada. «No tienes que cargar esto solo», susurró. Nos fuimos a Tlalnepantla, con una tía suya que nos prestó un cuarto. No era mucho, pero al menos ahí nadie sabía quién era Chuy. 2 semanas después, me enteré por un contacto del mercado que habían ejecutado a Choche en la azotea de un edificio abandonado. Dicen que lo colgaron de los pies y le metieron 7 balazos por la boca. Esa misma noche, me llamaron del MP, que ya tenían avances, que fuera a identificar fotos. Me negué. Les dije que estaba fuera del país. Al día siguiente, me llegó otro mensaje, esta vez a mi nuevo celular, que nadie más tenía. «Tú sigues. Ahora trabajo vendiendo chamarras en Naucalpan, bajo otro nombre. A veces cambio mi ruta, a veces cambio mi número. No tengo redes, no tengo fotos. Vivo como una sombra que se arrastra por los bordes del mundo. Pero cada vez que llueve y escucho un tronido parecido a un disparo, me congelo. Cierro los ojos y vuelvo a ver la calle mojada, la sangre mezclándose con la basura, y ese grupo de sombras que creyeron que yo vi algo importante. No vi nada, pero ellos no me creen, y eso, en Tepito, es suficiente para que te quieran muerto. Todo empezó con una amenaza que nadie quiso ver. Tepito siempre ha sido un monstruo con 1000 ojos. Aquí todo se ve, pero no todo se dice. Las calles conocen tu nombre antes que tu madre, y cada puesto, cada lona, cada metro cuadrado de banqueta tiene dueño, o más bien, un padrino. Yo soy Mariana, tengo 47 años, soy trans, comerciante desde los 23, y desde hace 5 años, me dejé de esconder. Eso fue lo que me marcó. No me metí en su territorio, yo nací aquí. Pero cuando empecé a levantar mi local, uno pequeño, de ropa usada traída de Estados Unidos, justo en la esquina de Jesús Carranza y Matamoros, empecé a estorbar. A los que administraban la zona, les molestaba que yo no pagara derecho de piso, que no me dejara cuidar por sus chamacos, que me organizara con otras compañeras trans para rotarnos la venta sin tener que rendirle cuentas a nadie. La primera advertencia fue una cartulina pegada con cinta en mi lona. Al amanecer, decía: «No queremos basura en esta calle. Lárgate antes de que te hagamos limpiar tu cochinero con sangre». No firmaban, pero el mensaje era claro. Las vecinas me dijeron que mejor no le diera importancia, que era puro hablar. Pero una sabe que cuando te hablan con ese lenguaje, lo siguiente que viene no es un susto. La policía nunca ha servido aquí.
Cuando les conté, uno de los patrulleros se rió y me soltó. ¿Y qué haces aquí tú sola? Ponte lista, mamá, aquí no perdonan nada. Así me dijo. Mamá, burlón, como si fuera un chiste que me quisieran matar. Pasaron unas semanas sin incidentes. Incluso pensé que se habían olvidado. Pero fue entonces cuando sucedió. Era un martes, cerca de las 8:30 de la noche. Estaba cerrando como siempre, después de recoger la ropa y empacarla en bolsas negras. La calle estaba medio vacía, solo los tacos de tripa seguían echando humo unos metros más allá. Un morro en bicicleta se detuvo frente a mí, no dijo nada, y me aventó algo envuelto en papel periódico. Pensé que era una piedra, pero no, era un puñado de billetes y una nota. Para que cierres y no te pase nada, maricón. No lo toqué. Llamé al Dani, mi compa de al lado, y le pedí que me acompañara a guardar todo. Esa noche, me fui con miedo, lo confieso. Cuando subí a la combi, sentí como si todos los que me miraban ya supieran algo que yo no. Me senté al fondo, junto a la ventana, y recé. Algo que no hacía desde que mi mamá murió. A la mañana siguiente volví, porque así somos, porque no es tan fácil irse, porque el que se va, pierde, y porque si dejas el puesto solo un día, otro lo ocupa. Pero esa mañana, alguien ya me estaba esperando. Cuando me agaché a sacar las lonas, sentí que alguien me empujó con fuerza contra la pared. No vi quién, solo escuché un «te lo dijimos». Me metieron algo punzante en el costado. Grité, y antes de caer, vi un par de botas deportivas alejándose entre los puestos. Me desmayé entre mis bolsas de ropa, desangrándome sobre una playera de los Pumas. Desperté en el hospital Balbuena. 3 días después, Dani fue quien me llevó, quien me salvó. Dijo que me encontró apenas a tiempo, que pensó que ya estaba muerta. La puñalada no tocó órganos, pero la infección por el tiempo sin atención casi me mata. Ahí, en esa cama, decidí que ya no iba a callarme. Cuando me dieron el alta, regresé. Volví a Tepito, con la herida aún fresca y las manos temblorosas, pero con un propósito. Dani me ayudó a grabar una entrevista con su celular. Me senté frente a la lona rota, mostré la cicatriz y hablé. Esto me pasó por no pagarle a cobardes, por ser trans, por no agacharme, pero no me van a callar. Aquí nací, y aquí me voy a morir. Que se metan conmigo otra vez si tienen huevos. Subimos el video a redes. A las 2 horas ya tenía más de 2000 vistas. Al día siguiente, periodistas llegaron, gente de la alcaldía, unos queriendo ayudar, otros nomás para sacarse la foto. Pero lo que más me sorprendió fue la reacción del barrio. Las doñas de la esquina, las que siempre se hacían de la vista gorda, vinieron a traerme atole y pan. El Ernesto, que cuida los carros, me dijo: «Ya te rifaste, Mari, ahora sí los pusiste a temblar». Hasta el compa que vende películas pirata me ofreció una cámara para que grabara todo. No fue inmediato, pero cambió algo. La fiscalía abrió una carpeta. El MP vino a entrevistarme. Claro que no agarraron a nadie, pero al menos los muy cabrones ya sabían que yo no estaba sola, que si me tocaban otra vez, se iba a saber. Hoy, ya pasaron 3 meses desde que casi me matan. El puesto sigue abierto. Puse una lona nueva, con mi nombre y una frase que ya se volvió lema del barrio. Aquí se vende con dignidad. Sé que el peligro sigue, que cualquier día pueden volver a intentar algo, pero también sé que ya no tengo miedo, que Tepito no solo es de ellos, es mío, es de las doñas, de los niños que corren, de las trans que venden maquillaje con sol o lluvia. Ahora doy entrevistas, me invitan a foros, la universidad me pidió hablar con estudiantes de sociología. Nunca soñé con ser símbolo de nada, pero si mi historia puede salvarle la vida a una más como yo, vale cada lágrima, cada punto de sutura. Me llamo Mariana, y esta es mi esquina, y no me van a callar nunca. Yo era uno de esos que llaman valet parking, pero la verdad es que hacía de todo. Abría portones, lavaba coches, cuidaba el terreno. El estacionamiento estaba en el corazón de Tepito, en una calle de esas que parecen esconder un secreto por cada metro cuadrado. Mi nombre es Elías, y nunca fui muy hablador, por eso me dieron el jale. Discreto, sin meterse en broncas. Así sobreviví más de 5 años en ese infierno disfrazado de barrio. El terreno era amplio, con rejas oxidadas que apenas cerraban, y unas láminas viejas que servían de techo para proteger los coches de la lluvia.
En las paredes, grafitis de nombres que ya no estaban vivos. El dueño era el Güero Chávez, uno de esos narcos que ya no se esconden, que se pasean en Suburbans negras con los vidrios polarizados, como si fueran reyes. Él tenía el control del terreno, del barrio y de los hombres armados que lo seguían como perros fieles. Yo trabajaba desde que caía la tarde hasta pasada la medianoche. No preguntaba nada, no respondía más de lo necesario. Me gané la confianza de los suyos, aunque nunca supe si realmente me confiaban o solo me usaban. A veces llegaban con bolsas que no debía ver, otras veces con hombres amarrados y golpeados que metían en la bodega trasera. Yo cerraba los ojos. Nunca fui valiente, solo pobre. Todo se vino abajo una noche de viernes. Eran como las 10 cuando llegó el Güero en su camioneta. No venía solo. Lo acompañaban 3 de sus hombres y un tipo al que yo no había visto antes. Traía traje, como de licenciado, pero se notaba nervioso, sudando aunque la noche estaba fresca. Apenas bajaron, algo se sintió raro. No era la primera vez que veía tratos en el terreno, pero esta vez el ambiente estaba denso, como cuando el aire avisa que va a llover feo. Me hicieron una seña para que me fuera a la caseta, pero desde ahí podía ver todo. Fingí estar dormido. Fue entonces cuando escuché los gritos. «Me viste la cara, cabrón», tronó la voz de El Güero. El tipo del traje suplicaba, tartamudeaba, y luego, el silencio. Un silencio seco, denso, antes de que el primer disparo rompiera la noche. Vi cómo el cuerpo del tipo caía, pero no fue el único. Uno de los mismos hombres de El Güero le apuntó por la espalda. Le metió 2 tiros a quemarropa. El Güero cayó sobre el pavimento, sin tiempo de reaccionar. El traidor sacó un radio y dijo algo que no alcancé a escuchar. Todo fue tan rápido, tan violento, que apenas si pude moverme. Los otros 2 escoltas, confundidos, intentaron sacar sus armas, pero no llegaron lejos. Un segundo grupo entró por la reja principal, armados hasta los dientes. No eran más de 6, pero traían rifles, pasamontañas, chalecos. Ejecutaron a los 2 escoltas sin dudarlo. Yo no respiraba. No me atreví ni a parpadear. El traidor se les unió. Revisaron los cuerpos, saquearon la camioneta, y uno de ellos se acercó peligrosamente hacia donde yo estaba. Me hice el muerto, el dormido, lo que fuera. Sentí el cañón de su rifle golpear la lámina de la caseta. Mi corazón tronaba en mi pecho, pero no abrió. No sé por qué. Quizá pensó que no había nadie, quizá algo lo distrajo. Cuando se fueron, conté hasta 100, luego hasta 500. Al salir, todo seguía en silencio. Los cuerpos seguían ahí, pero ya no había sangre nueva. Salí corriendo sin pensar. Crucé la calle, entré a la vecindad de Don Lalo, donde había vivido un tiempo. Toqué fuerte, como si me persiguieran los fantasmas. Don Lalo me abrió con su vieja escopeta en mano. Le expliqué todo con la voz quebrada, sin orden, sin pausa. Me dejó quedarme en su azotea esa noche. Por la mañana, ya toda la colonia hablaba del levantón, del ajuste de cuentas, de que el Güero había sido traicionado por uno de los suyos. Pero nadie hablaba de testigos, porque supuestamente no lo sabía. Nadie sabía que yo había visto todo. Esa tarde, comenzaron a buscarme. Llegaron 2 camionetas preguntando por Elías, el del terreno. Me escondí en la bodega de Don Lalo, y esa misma noche, con la ayuda de Doña Marta, la señora que vendía tamales y que le debía favores a mi madre, logré salir de Tepito. Me cambié de ropa, me rapé, me puse una gorra. Me llevaron en un bocho viejo hasta la colonia San Juan de Aragón. Ahí vivía un primo lejano que me debía una lana. Me escondí en su cuarto de azotea durante semanas. Cada vez que escuchaba un coche pasar despacio, sentía que venían por mí. Cada llamada desconocida me erizaba la piel. Empecé a tomar pastillas para dormir. No funcionaban. Me refugié en trabajos ocasionales, lavacoches, cargador en la Merced, ayudante de albañil. Nunca en el mismo lugar más de una semana. Me convertí en un fantasma con nombre, pero no me olvidé de Tepito. Cada tanto, alguien decía que seguían buscando al testigo. Otros decían que ya sabían quién era, pero no lo habían encontrado. La paranoia se volvió mi sombra. Cambié de alcaldía 3 veces, de Gustavo a Madero, a Iztapalapa, y luego a Álvaro Obregón. Cada vez más lejos, cada vez más invisible. Han pasado más de 3 años. Hoy trabajo en una vulcanizadora cerca de Mixcoac. Nadie sabe quién soy realmente. No tengo redes sociales. Vivo en un cuarto donde apenas cabe una cama. Pero respiro, sobrevivo.
Y cada vez que escucho una moto pasar lento frente a mi calle, me agacho. Cada vez que alguien me mira por más de 2 segundos, cruzo a la otra banqueta. Sé que los que mataron a El Güero nunca fueron atrapados. Sé que Tepito ya tiene otro patrón. Pero también sé que en ese mundo, los muertos no se callan. Y los vivos tampoco deben hablar. Y yo, Elías, sigo callado, aunque la memoria grite. No sé si lo que hice fue lo correcto, solo sé que no podía quedarme cruzado de brazos. Me llamo Iván, tengo 24 años y crecí en la colonia Morelos, en el corazón de Tepito. Toda mi vida he vivido en vecindades, esas con pasillos estrechos, patios comunales donde se cuelga la ropa, y vecinos que saben más de tu vida que tú mismo. La mía, en particular, es una vecindad cerrada, con un gran portón de lámina oxidada que chirría cada vez que alguien entra o sale. Desde fuera, parece abandonada. Por dentro, está llena de historias que nadie se atreve a contar. Todo empezó hace unos meses, cuando empecé a notar cosas raras en uno de los departamentos del fondo. Ese lugar siempre había estado habitado por la familia García, una pareja de ancianos que apenas salía. Nunca se les veía en el patio, y los únicos sonidos que se escuchaban desde adentro eran voces apagadas, murmullos, como si alguien hablara entre dientes todo el día. Nunca se veían rostros, solo sombras tras las cortinas cerradas. Una noche, regresando de la chamba, trabajo en un taller de celulares sobre Tenochtitlán, pasé frente al departamento y escuché algo que me hizo detenerme. Era un llanto, muy leve, como contenido. Me acerqué un poco, aguzando el oído, y distinguí claramente la voz de una niña diciendo: «No, por favor, ya no más». Me quedé quieto, sintiendo cómo se me apretaba el estómago. Toqué la puerta. Nadie respondió. Lo hice de nuevo, más fuerte. Silencio. A los segundos, escuché un cerrojo deslizándose por dentro, y una voz áspera, masculina, dijo desde el otro lado: «Aquí no hay nadie, joven. Váyase a dormir». Era don Eulogio. Siempre lo vi como un viejo flaco, de esos que apenas pueden con su propio peso, pero en esa ocasión, su voz me sonó imponente, fría. Me alejé sin decir nada, pero algo dentro de mí no me dejaba tranquilo. Con el paso de las semanas, empecé a prestar más atención. En varias ocasiones vi que la basura que sacaban de ese departamento incluía envoltorios de comida para bebé, ropa de niños, cuadernos. Pero nunca había visto a un niño entrar o salir, ni uno solo. Un domingo por la tarde, me armé de valor y le pregunté a la señora Petra, la vecina de enfrente, una viejita chismosa pero buena gente. Le conté lo que había escuchado. Su expresión cambió de golpe, como si le hubiera dicho una grosería. «Mira, Iván, tú estás joven y no entiendes. Esa familia es de antes, de las que no se meten con nadie. Mejor déjalo así, aquí no queremos problemas». Esa respuesta me dio más miedo que el silencio, porque no era una negativa común, era un aviso. Una noche, después de escuchar otra vez ruidos de golpes y llantos ahogados, decidí intervenir. No podía más. Agarré mi celular, puse a grabar audio y me acerqué al departamento. Me escondí detrás de una pila de cubetas, cerca de la puerta. Durante más de 1 hora grabé todo. Pasos pesados, voces de adultos regañando, chillidos. Y en un momento, la voz clara de una joven diciendo: «No somos tus cosas. Déjanos salir, papá». Eso fue suficiente. Llevé la grabación a un amigo que trabaja con una asociación civil que atiende casos de abuso. Me pidió pruebas más claras, imágenes. Así que durante varios días, me dediqué a observar. Instalé una cámara vieja de seguridad que un cliente del taller me había dejado olvidada. La escondí en una maceta frente al departamento. Capturé imágenes de sombras tras las ventanas, de manos pequeñas tratando de abrir la cortina, y una ocasión vi a un adolescente asomarse por unos segundos, con la cara pálida y los ojos hundidos. Luego, una mano de adulto lo jaló bruscamente hacia adentro. Era evidente. Ahí adentro vivían más personas de las que don Eulogio decía. Una noche decidí entrar. Aproveché que era quincena y casi todos estaban en la azotea, haciendo carne asada.
Me metí a escondidas por la parte trasera del edificio, donde una rejilla oxidada conectaba con la ventana del baño. No fue difícil quitarla. Una vez dentro, el olor me golpeó con fuerza. Humedad, encierro, sudor viejo. El lugar era un desastre. Había un catre con cobijas sucias, platos apilados, restos de comida y una atmósfera densa, casi asfixiante. Avancé con el corazón latiendo en el cuello. En una habitación del fondo, encontré a 3 adolescentes y una niña de unos 9 años, encerrados. ¿Quién eres?, preguntó uno de los muchachos, con la voz ronca. Vengo a ayudarlos, respondí, casi sin aliento. Tranquilos, ya no están solos. Les pregunté sus nombres. Eran hijos de don Eulogio. Me contaron que su madre había muerto hacía años y que desde entonces su padre los mantenía encerrados. No iban a la escuela, no sabían usar un celular, solo leían libros viejos y rezaban. Todo contacto con el exterior les estaba prohibido. Les golpeaba si hacían ruido, les castigaba si se asomaban. Les prometí que los sacaría de ahí. La noche en que planeamos sacarlos, todo salió mal. Don Eulogio regresó antes de lo previsto. Yo ya estaba dentro, ayudándolos a empacar unas pocas cosas. Escuchamos el chirrido del portón. El viejo entró como una sombra en la oscuridad, y cuando nos vio, su rostro se transformó en algo que no puedo describir. Agarró un tubo y se me fue encima. Me alcanzó a pegar en el brazo, pero logré forcejear y salí corriendo con los muchachos detrás. Los gritos alertaron a varios vecinos. La señora Petra salió, el señor Chucho también. Todos se amontonaron al vernos. Los niños lloraban, abrazándose entre ellos. Yo, sangrando, expliqué lo que pasaba. Fue entonces que la vecindad entera despertó. Don Eulogio salió gritando que yo era un ladrón, que quería robarle a sus hijos, pero nadie le creyó. Los rostros de los niños lo decían todo. Llamamos a la policía. Cuando llegaron, se llevaron al viejo. Luchó, gritó, dijo que el mundo estaba podrido y que solo él podía salvar a su familia. Nunca olvidaré esa mirada mientras se lo llevaban esposado. No era un loco cualquiera, era un fanático, un enfermo que había destruido la infancia de sus propios hijos. Hoy, los 4 hermanos viven juntos en una casa hogar. Los he visitado un par de veces. La niña, que se llama Lourdes, ya empieza a reír. El mayor, Joel, estudia carpintería. Me dicen que nunca habían tocado un teléfono, que nunca habían comido pizza. En la vecindad, el departamento fue clausurado. Nadie quiere vivir ahí. La señora Petra dejó de hablarme por un tiempo, pero después me dio las gracias con un pan de muerto en Día de Muertos. Yo sigo aquí, en este barrio de contradicciones, donde el miedo muchas veces se esconde detrás de una puerta cerrada. A veces me despierto pensando en los gritos que escuché, en esa voz que suplicaba entre sollozos, pero también me despierto sabiendo que hice lo que debía, porque en Tepito, incluso entre el ruido, los puestos y la vida que corre a toda prisa, también hay muros que esconden silencio, y a veces ese silencio mata.